Buenos días. Estamos aquí en no un tutorial de dibujo, pero vamos a identificar diferentes tipos de sistemas constructivos que puede existir en escaleras. Bueno, aquí existen los básicos, existen otros además que son tipo colgante con tensores, pero bueno, esos no vamos a hablar ahora porque no conseguí un modelo de esos en el warehouse. El primer tipo de escalera, y es el más básico, el que se ha construido históricamente desde hace mucho tiempo, es el que es en mamposterías, es decir, se construyen las mamposterías laterales, centrales y periféricas a los escalones, y posteriormente se ponen los escalones. Entonces, estas mamposterías pueden ser de forma sólida, es decir, tener lleno interiormente, o pueden ser simplemente las paredes laterales al desarrollo de la escalera. Entonces, estas escaleras son por gravedad, es decir, trabajan a compresión, y los escalones, cuando las mamposterías forman oquedades en medio, es decir, huecos, los escalones trabajarían como pequeñas vigas con doble apoyo en cada uno de sus extremos. Entonces, estas son las más básicas, y también este tipo de escaleras pueden ser también construidas en terrenos inclinados a través del moldeo o la excavación y la generación de los escalones directamente sobre la tierra, y encima de esto iría piedra o granito o algún tipo de madera para intemperie. Entonces, este es el tipo de escaleras que funcionan a gravedad y a compresión. Otro de los tipos muy usados, principalmente aquí en el Ecuador, en las edificaciones de hormigón, son las que se funden en un solo elemento todo el desarrollo de los escalones y el descanso. Lo único que puede tener es, acá en la parte del descanso, puede tener unos apoyos en las mamposterías, o puede tener quizá unas columnas centrales, bueno, de las dimensiones que me dé el cálculo estructural, para generar un apoyo hacia la base. Entonces, podría, como hemos dicho, esta plancha de hormigón apoyarse perimetralmente en las mamposterías de la misma manera que las otras escaleras que vimos anteriormente, o puede generar una columna, un pilar que lo apoye directamente sobre el piso. Además, en el inicio y en el final necesitamos tener un empotramiento. Entonces, bueno, aquí me salió un poquito chueco, perdonen. Las varillas de refuerzo que saldrían y se fundirían con un dado de hormigón en la parte baja, al igual que estas escaleras que tenemos acá. Entonces, habría un detalle de sujeción y de empotramiento del hormigón hacia el hormigón. Acá tenemos, miren, esto estaría anclado a una viga en una losa, en una planta superior, y ese sería el sostén o el principio estructural de este tipo de escalera. Otro tipo de escaleras son las que se forman como si fuesen vigas. Es decir, por ejemplo, aquí en esta que tenemos acá, en esta de madera, que bueno, aparenta ser con un núcleo de madera, estaría funcionando como una viga. Es decir, de aquí hacia el descanso generaría un ensamble, no sabemos qué tipo de ensamble, y hacia la parte superior. En la parte superior de ley debe existir un detalle de empotramiento, quizá en base a una placa metálica. Aquí vamos a dibujar algo que se parece a una placa metálica para generar la idea del empotramiento que podría tener este tipo de elemento. Es decir, una placa metálica que se ancle con pernos hacia una estructura de madera arriba, o puede ser hacia una estructura metálica también. Y a su vez, en esta misma placa tendríamos nosotros pernos o tirafondos
que asegurarían la madera, la placa a la madera, y desde esta misma placa en las aletas tendríamos tirafondos o pernos hacia la estructura o hacia el nivel superior. En la parte de abajo igual este detalle no es muy real, es decir, el piso no estaría apoyado solamente en esta arista de la madera, sino que generaría una canastilla tipo placa para ser anclada hacia la parte inferior. Vamos aquí a dibujar igual algo que ejemplifique lo que estamos diciendo. Entonces acá tendríamos una placa metálica y en la base también tendríamos una placa metálica. Entonces este elemento debería sí o sí ser soldado en forma de T, de la manera que lo estamos simplemente dibujando acá. Esto sería una placa sólida, no sería simplemente una lámina como me está resultando en el dibujo, sería así sólido. Y aquí tendríamos nosotros las perforaciones. Bueno, lo estamos haciendo sin dimensiones, solamente como concepto, ¿no? Para mostrar cuál sería la idea del anclaje, porque obviamente es un elemento que no es cobertura, es decir, es un elemento estructural. La escalera tiene que sujetarse al piso y a los diferentes niveles, y aquí lo único que nosotros tendríamos que pensar es en la parte media. En madera no podríamos generar un detalle de estas características sin que pueda ser anclado a una mampostería o al piso. En este caso, bueno, ya el otro le hicimos con un anclaje de hormigón hacia el piso. Esto vamos a pensar que tiene unas extensiones de la madera, es decir, esta viga podría extenderse al igual que esta y empotrarse dentro de la pared. Esto entraría dentro de la pared. También sería madera, y le vamos a poner, no creo que tenga la misma madera, pero bueno, le vamos a poner también madera para simplemente visualizar el sistema que tendría. Es decir, tendría un anclaje en la parte de abajo hacia un dado de hormigón, tendría un anclaje en la parte de arriba hacia una estructura metálica, dependiendo de cuál sea el sistema constructivo de esta edificación. Estaría esto anclado o a un hormigón, a un metal o a una madera. Y esto definitivamente, para que no hagamos el mismo detalle constructivo que hicimos hace un momento, que es hacia el piso, esto podría entrar en una mampostería perimetral a la escalera y trabajar por gravedad. Lo importante siempre es no solamente dibujar la geometría, es decir, es muy fácil dibujar la geometría de los escalones considerando las huellas y las contrahuellas, es decir, 30 centímetros y 17, que es lo básico, y dibujar. Yo tengo que pensar en cómo voy a construir esa escalera. En este caso de acá tenemos una de las últimas que vamos a analizar. Tenemos una escalera tipo mixta,
con utilización de madera y estructura metálica. Este escalonado que vemos a un lado y al otro sería o tubo rectangular o pletina sólida, cortada y soldada de esta manera. Entonces esto trabajaría como viga, y en este caso, por ser una unión más rígida la del acero, el escalón, el descanso, perdón, no tendría necesidad de empotrarse hacia una mampostería o tener unas columnas en el descanso. Simplemente aquí nosotros pensaríamos en que hay un tipo de anclaje con pletina y con pernos hacia la estructura, tanto en el inicio y bueno, en la parte baja. De ley siempre vamos a tener un dado de piedra, de hormigón ciclopio o de hormigón simple o de hormigón armado. Es decir, siempre lo que va hacia la tierra tiene que ser completamente impermeable y no puede dañarse por humedades, ¿no? Entonces este sería el detalle que tenemos. Vamos a hacer acá, vamos a generar con el mismo tipo de elementos con el que ha sido construida. Vamos a simular una pletina que podría ir anclado de esta manera con tornillos hacia. Vamos a hacer un grupo y aquí vamos a simular también unos tornillitos o unas clavijas que simplemente me dan la idea de cuál sería la estrategia de anclaje, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos los pernos o los tirafondos que irían hacia la estructura en la parte de arriba. Entonces vamos a hacerles un poquito más largas. Y eso iría hincado, atravesado y profundizado en el hormigón. Pensé que lo estaba moviendo. Ya. Esta sería la idea de los anclajes en cada uno de las sujeciones que se estime conveniente, dependiendo del ancho y del peso que tengan el tablón y la estructura conjuntamente. Entonces, siempre lo básico, tener una estructura de anclaje en el inicio y una estrategia de anclaje en el final. En el medio, nosotros, dependiendo de las circunstancias arquitectónicas o estructurales del elemento, podría estar o con una columna, con unos pilares, o simplemente apoyada o entrando en la mampostería perimetral de la escalera. Finalmente, vamos a mirar esta de acá. Esta de acá es una escalera, bueno, que me la bajé del warehouse, no estaba muy bien dibujada, entonces le aumenté elementos porque el elemento central prácticamente sería la columna vertebral de esta escalera, sería el sustento estructural. En este caso lo hemos considerado como si fuese de hormigón y los escalones estarían en cantilever. Se ven muy delgados, si son metálicos podrían ser un poco mínimo de 4 centímetros en el extremo y podrían generar un brazo de sujeción hacia la parte interior, generando una como escuadrita, ¿no? Entonces vamos ahora a moverle de la manera en como nosotros pensaríamos que esta escalera funcionaría estructuralmente. Ese sería el escalón tipo. Aquí tendría unos anclajes hacia el hormigón y esto de aquí, de acuerdo a la proporción, me parece que está muy delgado.
podría ser mínimo unos 6 a 7 centímetros, llegando a unos 12 centímetros de acá. Entonces, bien, eso es lo que les quería conversar el día de hoy, para que sus detalles que estaban construyendo ayer en su proyecto tengan mayor criterio constructivo, que es la finalidad del cuarto nivel. No solamente dibujar dimensionalmente o geométricamente algo que voy a tener acá en el visualizador virtual del SketchUp, sino que cada uno de los detalles que nosotros hacemos tenga un criterio estructural y constructivo. Muchísimas gracias.